Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido hacer este vídeo porque sois bastante lo que me soléis preguntar, tanto en las redes sociales como en los propios comentarios de YouTube, que os enseñe cómo curar la diarrea de un pájaro. En definitiva, que os ayude a solucionar el problema de diarrea de canarios, silvestres, exóticos o citácidas. Y si puede ser de manera natural, pues mucho mejor. A lo largo del vídeo os comentaré 5 remedios naturales que nos pueden ayudar a combatir y paliar los síntomas de diarrea en nuestros pájaros, y posteriormente os iré dando una serie de pautas sobre las cantidades y el tiempo de administración de cada uno de los productos. ¡Empezamos! Lo primero que debemos hacer siempre es coger al ejemplar y aislarlo de los demás para evitar posibles contagios. Intentaremos determinar el motivo o los motivos por los cuales nuestro pájaro tiene diarrea. Los motivos pueden ser muchos, pero por ejemplo puede deberse a enfermedades, y en este caso deberíamos acudir a un veterinario lo antes posible para que pueda determinar su enfermedad y tratarla con algún producto específico. O puede deberse también a desequilibrios nutricionales, cambios en su alimentación, exceso de semillas grasas, exceso de frutas y verduras, e incluso en determinadas ocasiones puede deberse también a situaciones de estrés. Una vez que ha quedado claro, os voy a explicar los remedios naturales para combatir en un primer momento diarreas leves de nuestro pájaro. En primer lugar, podemos emplear el agua de arroz, que no es más que el agua resultante que obtenemos cuando cocemos arroz. Para ello, en un recipiente añadiremos 3 o 4 vasos de agua y dejaremos que hierva, y una vez que el agua empiece a hervir, añadiremos la mitad de un vaso de arroz. Lo dejaremos unos 15 minutos aproximadamente para que el agua adquiera gran parte del almidón que contiene el arroz, que será lo que nos va a ayudar a combatir la diarrea. Y una vez que esté a temperatura ambiente, se lo pondremos en el bebedero a nuestro pájaro durante 2-3 días aproximadamente, cambiándole el agua a diario. En segundo lugar, como vimos en el vídeo del limón, que si no lo habéis visto, por aquí arriba y en la descripción del vídeo os dejaré un enlace por si queréis saber más información, el limón nos va a ayudar a combatir la diarrea. Para ello cogeremos un limón y en un bebedero normal de 40 ml añadiremos unas 6 o 7 gotas aproximadamente. Y se lo podemos poner durante 4 o 5 días también, cambiándole el agua a diario. Otro remedio natural que también podemos emplear para cortar la diarrea de nuestro pájaro es la manzanilla. Para ello bastará con coger unas 2 o 3 bolsitas de infusión que podéis encontrar en cualquier supermercado. Las introducís en agua caliente durante unos 10 minutos y una vez que el agua esté a temperatura ambiente se la podemos poner a nuestro pájaro más o menos durante 3 días, siempre como os digo cambiándole el agua a diario. El ajo, debido a su gran cantidad de propiedades y beneficios que os expliqué en uno de mis vídeos y que también os lo dejaré en la descripción, nos puede ayudar a combatir en cierta medida la diarrea, ya que combate enfermedades del aparato digestivo, elimina microorganismos perjudiciales e impide su proliferación, y además aporta una mayor vitalidad e incrementa las defensas del organismo, previniendo y deteniendo el crecimiento de bacterias. La manzana, junto con algunos de los remedios que os he ido comentando, es una fruta que nos va a ayudar a reducir la diarrea de nuestros pájaros y que se la podemos poner un par de veces por semana, ya que es un buen regulador del aparato intestinal. Es importante que vayamos revisando nuestro ejemplar desde un primer momento para ver si vamos notando mejoría. Y en el caso de que fuese necesario, cogiéramos un trocito de algodón húmedo y le limpiáramos la parte de la cloaca por si pudiera haber restos de heces pegadas como consecuencia de la diarrea. Por último, comentaros que si el problema persiste, es decir, si con los remedios naturales que os he ido comentando a lo largo del vídeo no notamos mejoría y la diarrea continúa, debemos acudir a un veterinario para que pueda determinar la causa de estas diarreas.
y poder ofrecernos un tratamiento adecuado y eficaz para nuestro pájaro, ya que seguramente puedan deberse a alguna enfermedad que a medio plazo pueda provocar daños irreversibles o incluso la muerte de nuestro pájaro. A la hora de llevar a nuestro pájaro al veterinario, es importante que si podéis llevéis al pájaro en su jaula, para que el veterinario pueda ver las heces e incluso hacer un análisis de heces si fuese necesario, que le permita poder determinar la causa de estas diarreas y así pueda ofrecernos un tratamiento adecuado en función de la enfermedad que tenga nuestro ejemplar y a su vez pueda guiarnos durante el proceso de recuperación. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya servido para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si conocéis alguna otra forma de cortar la diarrea. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo.